Recording in progress. Listo. Bueno, Listo, profe. Entonces, buenos días para todos que están aquí, que están allá, más allá. Pues vamos a hacer primera clase híbrida. Vamos a ver cómo nos va, pero esto está como interesante. Voy a poner la cámara al frente. O bueno, saluden a sus amigos. Listo. Bueno, vamos a hacer hoy, ya llegamos al taller pro, por fin. Eso significa que ya estamos acercándonos al final porque ya llegamos al taller. Pero los talleres pro, los ejercicios del taller pro son ejercicios, o sea, el taller está pensado como un ejercicio de mayor dificultad, o sea, como lo más parecido a un parcial. Eso no significa que todos los ejercicios del parcial vayan a ser así, teniendo en cuenta que igual seguimos en la modalidad híbrida, ¿no? O sea, como que yo sí les soy muy sincero y es como la forma como estamos evaluando en esta modalidad es un poquito diferente, es un poco como más al concepto y no ejercicios tan largos. Entonces, por ejemplo, hablemos del parcial del semestre pasado, fueron 4 puntos, más o menos cortos, muy de concepto. Mientras que cuando era presencial, se hacían 2 puntos muy largos, o un punto largo y 2 corticos, ¿sí? Entonces, cambia un poco, ¿sí? Estos ejercicios del taller pro, muchos son ejercicios que salían en parciales de semestres anteriores. Es un banco de ejercicios. Entonces, si usted estudia con ellos y les coge el tiro, está preparado para el parcial. No necesita buscar nada más. Entonces, esa es la idea. Por eso es que hemos ido como secuencialmente para llegar hasta allá. Entonces, pues bueno, ya llegamos hasta ese ejercicio. Vamos a hacer el 3, porque voy a explicar un detallito interesante. Me parece un ejercicio ahí que vale la pena revisar. Y, pues bueno, vamos a resolverlo. Entonces, dice lo siguiente. Voy a irlo leyendo. Ustedes me confirman si me están viendo aquí, ¿cierto? Los que están en virtual, pues abran el taller, el PDF, que ahí está. Entonces dice, el circuito de la figura muestra un sistema trifásico balanceado. Llegamos al taller pro y todavía estamos en el ejercicio balanceado. Si hoy nos da el tiempo, comenzamos desbalanceado, ¿vale? El circuito de la figura muestra un sistema trifásico balanceado que representa el consumo de energía en una industria. Este es un circuito de una industria. La alimentación del sistema está a cargo de una fuente trifásica balanceada de secuencia negativa. Voy a anotar aquí como lo más importante. Entonces tenemos secuencia negativa. Si no se ve, me avisa. Las resistencias representan las líneas de distribución. Ahí vemos, el dibujo está la fuente y hay las resistencias y la carga. Entonces es un circuito muy sencillo, al final es fuente, líneas y cargas. Y la carga 1 representa la carga de la industria. Como todo está balanceado, yo voy a convertir este circuito directamente al equivalente monofásico. ¿Vale? Tenemos la fuente, que no la voy a pintar, la línea que representa a la línea de distribución y la carga. De hecho, esa línea me da el valor y es 0,1 ohms. Y aquí está pues el equivalente monofásico de esa carga, que es la industria. Las resistencias representan la distribución y la carga representa la carga de la industria. El valor de la medida B1 es de 208 volts. Si no alcanzan a ver, el B1 es un voltímetro que está colocado entre las líneas. O sea, entre la fase A y la fase B. Por lo tanto, ¿qué tipo de medida, qué tipo de tensión está midiendo? Una tensión de línea. ¿Vale? O sea, las cargas están funcionando a una tensión de línea de 208 volts. Como estoy tratando de dibujar el equivalente monofásico, ese 208 no aparece en el equivalente monofásico. ¿Qué tensión aparecería? Aparecería la tensión a la que está sometida esta carga de acá. Y como este punto de aquí abajo
corresponde al punto común, al punto neutro, significa que esa tensión, con esa polaridad roja que yo estoy poniendo ahí, sería la tensión de fase. O sea que ese elemento que mide la tensión de línea de 208 me está diciendo que la tensión de línea es de 208 y por lo tanto que la tensión de fase es de 208 sobre raíz de 3. Y esa es la que aparece acá. El voltímetro solamente me mide la magnitud. Por lo tanto, sé que tenemos esa magnitud. Esto está a un ángulo que todavía no sé. No sé si me den más información. Dejémoslo así. Listo. Bueno, ahí, si hay alguna pregunta, los que están virtual, arranquen a hablar porque pues no los veo. Podría verlos, pero bueno, igual. Vale, ya. Listo. Bueno, seguimos con la lectura del problema. Entonces dice, actualmente se conoce que el valor de potencia aparente, ¿qué letra es? Es potencia aparente consumido por la industria es de 20 kilovoltamperios reactivos. O sea, S, potencia aparente es solo la magnitud de la S, es igual a 20 kilovoltamperios reactivos. El consumo de energía reactiva de la industria, ya la Q, tiene un valor tal que representa un sobrecosto de acuerdo con la resolución legal correspondiente, que es lo que vamos a ver. Entonces, yo les he dicho varias veces que la Q es una energía que no es útil. La Q es una energía que cuantifica los fenómenos que se hacen necesarios para que funcionen las bobinas y los capacitores. Pero la Q no se consume por los elementos. Hay que transportarla, sí, porque la necesitan unos elementos, pero no se consume, no se usa. Entonces, por esa razón, las empresas distribuidoras de energía cobran un sobrecosto, cobran una multa, porque usted les pida Q. ¿Por qué? Porque usted, al pedir Q, está ocupando capacidad de la transmisión. Algo que usted no usa, pero la pide, la lleva hasta allá. Entonces, lo que le dice la empresa distribuidora de energía es lo siguiente, es, si usted me va a pedir Q, pues yo se la cobro. Y si no quiere que se la cobre, pues solucione el problema y no me la pida. ¿Y qué alternativas hay para solucionar ese problema? Pues ya lo habíamos dicho, compensar. Compensar significa meter Q del signo contrario a lo que usted esté pidiendo. Normalmente una industria va a tener Q positivo. Por lo tanto, hay que compensar con capacitores. O sea, meterle Q negativo. ¿Qué dice la ley en Colombia? La ley en Colombia que rige cómo se cobra energía reactiva es un documento de la CREC que ustedes pueden encontrar en la aula virtual. En la última parte, allá en la pantalla de allá, aquí en la última parte del curso hay un link que dice CREC 015 de 2018. Hoy lo vamos a interpretar, digamos, no hace falta leerlo y eso, pero lo vamos a usar. Entonces, ahí ustedes entran a un enlace, estoy repitiendo, entran a un enlace en el que explican cómo se penaliza la energía reactiva. O sea, básicamente, cómo se cobra la energía reactiva. Esta página es como un blog. Y el documento, aquí digamos que explican un poquito, pero el documento pues es una ley. Y es una ley muy larga, un documento larguísimo, tiene como 300 páginas. Entonces, tampoco vamos a ir a mirarlo todo. Pero en ese documento, en alguna parte me explica la energía reactiva. Bueno, se quedó cargando. Pero yo les voy a explicar a continuación cómo se hace, qué es lo que dice la ley. Entonces, lo que quería mencionar es que está disponible en la página para que ustedes lo revisen. Descompartir. El rojo, profesor.
Listo. ¿Qué dice la ley en Colombia sobre la Q? Dice básicamente lo siguiente. Usted como usuario consume una P. Digamos que consume la P de esa barrita. Esto es la P. Una cantidad de P. Es una potencia que sí sirve, que se transforma en cosas que usted usa para transformar la energía en energía calórica, energía lumínica, en algo. Lo que dice la ley es que usted puede tener cierto consumo de Q. Bueno, consumo realmente no es el verbo adecuado, pero bueno, consumo de Q. Si esa Q se pasa de la mitad de la P, que estaría el 0.5 de la P. Si esa Q se pasa en la mitad de la P, lo que usted se pasa, esta parte de acá, se la cobran. Y paga por eso. ¿Y cuánto paga por eso? Se la cobran al mismo precio de la P. Entonces, entenderán que no es nada chévere pagar por Q, que no sirve para nada. Botar plata es una multa. Pregunta rápida. El límite para no pagar por Q es que la Q sería toda la Q. Sería toda la Q. El límite para no pagar por Q sería estar justito en el punto en el que Q es igual a la mitad de la P. ¿Vale? O sea, si yo hago el triángulo, tendría P acá y tendría una Q tal que la Q sea la mitad de la P. Ese sería el punto exactito a partir del cual no me cobran, pero si me pasa un poquito me van a empezar a cobrar. Entonces la pregunta es, ¿en cuál factor de potencia ocurre esto? Muy sencillo. Traten de calcularlo y me lo dicen. Hay que, o sea, si esto es P y esto es 0.5 P, entonces la S va a ser la raíz de P al cuadrado más 0.5 P al cuadrado. Al cuadrado más 0.5 P al cuadrado. Ahora, el factor de potencia se puede calcular como P sobre S. Pero como la S quedó escrita en términos de P, se puede encontrar ese número de factor de potencia. Dígame, ¿a partir de cuál factor de potencia entonces le cobran a uno por la Q? Es un número. ¿Y eso cuánto es? 1 sobre raíz de 2, no sé si es decir 1 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Sería 1 más 1 medio al cuadrado, o sea, 1 más 1 por el 4. 1 más 1 por el 4. Sería 5 sobre el 4. 1 sobre raíz de 5 sobre el 4. Sí, Santiago. ¿Cuánto le digo? 0,89, ¿cierto? Sergio. Claro, estoy mirando. Eso es lo bonito de volver. No puedo volver. Es impresionante. Sí. Pero entonces eso sería la S, ¿no? 0,89, ¿cierto? Los que están allá virtual. ¿Sí les dio 0,89 alguno? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, 0,89. O sea, estoy diciendo, justo en 0,89, justo en ese punto, es el límite para no pagar por Q. Si aumenta la Q, entonces pago. ¿Y cuánto pago? Pago lo que me pase de la P de exceso. Obviamente, por la P siempre tengo que pagar, no toda la P la tengo que pagar, pero pagaría por ese cuchito de Q que se pase por encima del límite. Ojo con una cosa, para que no cometan un error. 0,89 es el límite. Si yo aumento la Q, empeoro el factor de potencia. Así la Q, si yo pago por Q es porque
estoy en 0,89 y empiezo a empeorar el factor de potencia. Y empeorar el factor de potencia es hacerlo más pequeño. O sea, el mejor factor de potencia es 1. Es en el que no tengo Q. Justo en 0,89 estoy al límite. Si tengo más Q, empeoro el factor de potencia, o sea, lo hago más pequeño. Y empezaría a pagar. Bueno. Entonces, dicho esto, que es como se cobra la energía reactiva, vamos a seguir leyendo el problema. Entonces dice, el consumo de energía reactiva de la industria tiene un valor tal que representa un sobrecosto de acuerdo a la resolución legal correspondiente. Eso significa que nos estamos pasando, ¿vale? Dice, actualmente la industria está pagando un valor de 5.800.000 por consumo de energía a una tarifa de 290.000 por kilowatt. Entonces, se está pagando 5.800.000 a una tarifa, esto es lo que se paga, a una tarifa de 290.000, esto por cada kilowatt. Entonces dice, teniendo en cuenta la forma como se cobra el sobrecosto por energía reactiva, calculo la eficiencia del sistema. Listo. Entonces, recapitulando. Tenemos esa información sobre una industria, un sistema balanceado. Y me están diciendo que la S es 20 y que estamos pagando 5.800.000 a esa tarifa. Pero eso, o sea, digamos, no vayamos a cometer el error de decir que si pagamos 5.800.000 a 290.000, entonces yo cojo los 5 millones y los divido en 290.000 y me da la P. Porque yo no solamente estoy pagando P, también estoy pagando Q. Entonces hay que averiguar cuánto es la P y cuánto es la Q con esa información. Listo. Entonces, vamos a plantear dos ecuaciones que me permitan encontrar cuánto es la P y cuánto es la Q. Voy a borrar esto de acá y voy a plantear esas ecuaciones. Primera ecuación. Bueno, ¿quién se le ocurre cuál podría ser la primera ecuación con la información que me da el problema para tratar de encontrar cuánto es la P y cuánto es la Q de ese problema? ¿Quién se le ocurre qué información podríamos usar? ¿Alguien virtual? ¿Cuál información podríamos usar para tratar de encontrar cuánto es la P y cuánto es la Q? Entonces, la primera información que podríamos usar, pues es la S, ¿no? La S es 20. Si la S es 20, yo sé que S al cuadrado está en kilos. Es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. Esa es la primera ecuación. Yo conozco la S, no conozco la P y la Q, pero sé que la S al cuadrado es igual a la P al cuadrado más la Q al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora la segunda ecuación. Entonces, la segunda ecuación la vamos a tratar de sacar de lo que estamos pagando. Nuevamente, ¿cuánto estamos pagando aquí? Estamos pagando toda la P y estamos pagando el punchito de la Q que nos estamos pasando por encima de 0.5. Ahora, si usted paga 5.800.000 a una tarifa de 290 por kilowatt, ¿por cuántos kilowatts está pagando? Hay que hacer una división. ¿Cuánto es 5.800.000 sobre 290.000? ¿Cuánto? Es 20. Casualmente, realmente, este problema siempre pasa lo mismo y es que la gente dice, esto no, casualmente, o sea, es una casualidad, ¿vale? 5.800.000, bueno, más bien, el pago sobre la tarifa, casualmente dio 20. Estamos pagando por 20 kilowatts. Entonces, pago por 20 kilowatts.
¿Y eso a qué es igual? Es igual a la P, porque yo pago por la P, pero también pago por el cunchito de la Q que me estoy pasando. Y ese cunchito de la Q que me estoy pasando es la Q que hay por encima de 0,5 P. Esto de acá corresponde a este pedacito de aquí. No es toda la Q, yo no pago toda la Q, solo pago lo que me pasa. ¿Alguna pregunta? Estudiantes reales, estudiantes virtuales. Digamos que esos 220 no están relacionados, ¿no? No, esos 220 son una casualidad. Una casualidad. Todos los semestres que hago este problema me acuerdo de que tengo que cambiar eso porque la gente a veces se confunde. No, es una casualidad que ambos números sean 20. Listo, dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cuánto es la P y cuánto es la Q? Encuéntrenla. Pueden hacerlo, tienen dos ecuaciones y dos incógnitas. Yo, para no morir. Comienzos. Mientras la van encontrando, esas ecuaciones que están ahí no se pueden resolver como un sistema de ecuaciones lineales, porque la primera ecuación, la variante al cuadrado, P al cuadrado más Q cuadrado, no es una ecuación lineal. Toca despejar una variable. Por ejemplo, encuentren P abajo y la meten arriba. ¿Sí? Y ahí sí la meten a la calculadora o algo. Entonces, toca hacerle un poquitico ahí de vueltico.
Creo que ya, profe. ¿Cuánto le dio? La P medio 16 y la Q 12. Listo, me gustan esos números. Revisemos ahí que a todos les dan. Voy a anotarlos aquí, pero me suenan números interesantes. P igual a 12 watts Al revés, profe. a 16. Sí, señor. 16 y 2. Sí. Listo, démosle un minuto más ahí a los compañeros. ¿No? Sí, listo. Ya otro por aquí también. Uno real y uno imaginario. Sí. Esas potencias que están dando y que son 16 y 12, lleguen todos a estos valores, son las potencias trifásicas. ¿Por qué? Porque el sistema es trifásico. Porque usted, cuando paga por la energía que usa en una industria, un sistema trifásico, pues paga trifásico, ¿no? Esto es la P trifásica y la Q trifásica. ¿Vale? Voy a ahorrar por aquí. Me toca usar solo este tablero, entonces. Pero bueno, yo creo que esto ya que quedó requete, claro. Entonces, si la industria paga eso trifásico, pues este señor de acá, impedancia de acá, que está en el equivalente monofásico y que representa una sola de las fases, pues consume lo mono, ¿cierto? Solo un tercio de eso. O sea, voy a escribirlo de una vez en S. La S monofásica de ese elemento sería un tercio de esa P y un tercio de esa Q. O sea que la S de ese señor sería 16 sobre 3 más J 12 sobre 3 kilovoltamperes. Aquí podemos sacarle magnitud y ángulo, pero pues ya tenemos ahí. ¿Por qué? Porque es el equivalente monofásico. Listo. Ya tenemos la S de nuestra carga. Ahora, el punto A, si no me equivoco, era encontrar la eficiencia del sistema. Entonces vamos a resolver este sistema. Voy a borrar aquí para tener un poquito más de espacio, que ya usamos esta información. Entonces, tenemos esto. Pues, fíjense, ¿qué tenemos de la carga? Nosotros de la carga tenemos la tensión, nos falta el ángulo, pero tenemos la S. Entonces vamos a empezar a resolver el circuito. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer yo? En un problema, recuerden que yo puedo poner una y solo una vez en todo el problema un valor de referencia, un cero en el problema. Entonces, yo estoy haciendo el equivalente monofásico, que supongamos que es por la fase A. ¿Vale? Entonces, porque para poder arrancar a hacerlo, como no hay ningún ángulo puesto en el problema, en ninguna de las señales, pues yo voy a poner aquí mi cero. Esa es la referencia de mi problema. La única referencia que puedo poner, el único ángulo de una señal que puedo poner en todo el problema, lo voy a poner ahí. ¿Por qué lo voy a poner ahí? Porque si yo tengo ese cero, fíjense que yo de esta impedancia, ¿qué tendría? Tendría la tensión y la S. Con la tensión y la S, podría encontrar la corriente que viene por acá. ¿Vale? Y si encuentro la corriente que viene por ahí, entonces podría resolver esta malla y encontrar la tensión. O sea, si encuentro esta corriente que viene por acá, y podría encontrar entonces la tensión que hay acá, que sería la tensión de fase, vamos, la tensión de fase de la fuente. ¿Vale? Bueno, de hecho esa tensión de fase ni siquiera la necesito ahora que lo pienso, porque si lo que me importa es la eficiencia, pues yo con esta corriente y conociendo esta impedancia, porque pues esta es la Z, es una resistencia, pero es como tener 0.1, como tener 0.1 más 0J, ¿no? Que es una resistencia. Entonces, si yo tengo esa corriente y tengo esa impedancia, podría encontrar
cuánto es la P que consume esa resistencia. Y entonces, con la P y con la P de la carga, puedo encontrar la eficiencia. Porque acuérdense que la eficiencia es cuánto es lo que yo estoy consumiendo en la carga sobre cuánto es lo que la fuente entrega. Pero esto también es lo mismo que decir cuánto es la P de la carga sobre lo que la fuente entrega. ¿Y la fuente cuánto entrega? Lo que consume las líneas y la carga. O sea que esto es lo mismo que tener líneas más P de la carga. Solamente la P, ¿vale? Solamente la P. Háganle. Calculen esa eficiencia. Eficiencia en porcentaje. Última cosa que les digo para que no pongan la torta y para que estén claros. Esto es el equivalente monofásico, ¿vale? La P monofásica que consume la carga, 16 sobre 3 por 1000, ¿no? La P que consume la línea, pues la vamos a encontrar, porque vamos a encontrar con esta tensión y la S, la corriente, y con la corriente y la Z, la P. Eso sería monofásico y monofásico. Hay que poner o todo monofásico o todo trifásico en esta fórmula. Vamos a ponerlo todo monofásico, que lo tenemos ahí bien. Y el típico tortazo de toda la vida. Esto está en kilos. Ya no, si usted le da una corriente miliamperes en una industria, hay algo raro. Ojo, la potencia está en kilos. O sea, métanle el 1000 ahí para que la corriente no le va a dar chiquitica, porque le da por 10 a la menos 3. Listo, calcule la eficiencia y me la dan en porcentajes. 5 minutos. Si hay preguntas, hablen. Profe, me da el 90. ¿Cómo? ¿Ya terminó? Me da el 90%, pero no sé si. No. Para revisar, ¿cuánto le dio la magnitud de esta corriente? Yo tengo los números aquí escritos. ¿Cuánto le dio la magnitud de esta corriente? 75,50 amperios. No, a mí me da 55. Revise. Yo no puedo mencionar a la. Por ahí ya alguien tiene que tener la corriente, yo me imagino. Vamos a anotarla aquí. ¿Cuánto dio esta corriente? No. Sí, profe, da 50. Eso es lo que usted dijo. A mí entonces me da 94%. 55, 51 a un ángulo de.
Ojo, ¿no? Pues tenemos S es igual a B por I conjugado. Y ahí sacamos. Ahí también ese es otro errorcito. S es igual a B por I conjugado. Entonces, cogemos la S. S igual a B por I conjugado. Saque la I, que puede despejar como S sobre B conjugado. Entonces, ojo con el conjugado, que a veces se equivoca ahí. ¿Cuánto da ese ángulo de la corriente? Sería Menos 36.86. Menos 36.8. Ya tenemos corriente. Con corriente y esta Z podemos encontrar la P. Por allá le dijo que 94, ¿no? A mí me da 94%, pero lleguen todos allá. 94.5, sí. Listo, está bien. Pero lleguen todos. Profe, su merced me deja ver un poquito el tablero, un poquito. Ahí. Profe, disculpe, ¿cuánto fue que dio la eficiencia? 94%. Espere, anoto el número. Exactamente da 94.5. Claro, a esa fórmula hace falta multiplicar por 100%, ¿no? Pero... A ver. Y aquí me darán. Sí, profe, da 94%. Listo, listo. Hágale, igual calma que para minutos más. Profesor, una pregunta. ¿Ya? Nosotros habíamos hablado de esto. ¿Qué pasa cuando el factor de potencia es 0.95? Es otro caso diferente. Sí, bueno, acabamos de encontrar que en 0.89 de factor de potencia, a partir de ese punto empieza a cobrar. 0.95 es un factor de potencia mejor que 0.89, por lo que, o sea, yo les he hecho 0.95 y creo que no era correcto. Lo correcto es esto que les acabo de explicar. O sea, lo correcto es que el límite del cobro es el factor de potencia de 0.89. Si es mejor, de ahí para arriba no cobran. Si es peor, de ahí para abajo cobran. ¿Y por qué cobran? La explicación en la norma no está por factor de potencia realmente. La norma dice, le cobramos la P que está por encima del 50%, perdón, le cobramos la Q que está por encima del 50% de la P. Que de ahí, como acabamos de hacer, usted puede despejar matemáticamente que ese es un factor de potencia 0.89, vale. Pero en la norma lo expresan de esa manera. Entonces, yo les había hecho 0.95, pero eso no es correcto. Lo correcto es el factor de 0.89. Ah, profe, entonces para ejercicios de compensación según regla se usa 0.89. Sí, señor. Sí. Gracias. Ese día yo me la
Por eso estaba dudando, no estaba seguro. Fue el sábado, creo que les dije. Pero sí, ese es el que dice. ¿Quién no ha llegado aquí a la respuesta? O listo. ¿Ya? Apenas cargada. Que la S es 16/3. La P la carga es 16/3. Ah, bueno, la línea. Cuando uno piensa corriente de impedancia, hay tres fórmulas para anotarlas. Me pasito ahí porque siempre. O sea, hay tres fórmulas para encontrar la S de un elemento. Que son. Entonces, digamos la respuesta negativa. No, por ahora no. Entonces, tres fórmulas para encontrar la S. Son B es igual a B por I conjugado. S es igual a B por I conjugado. Una fórmula. Esto es lo mismo que tener magnitud de I al cuadrado por la Z. Y también es posible tener magnitud de I cuadrado sobre la Z conjugada. Entonces, si uno quisiera directamente hallar la P de la resistencia, pues yo creo que lo más rápido sería usar esta expresión. Porque tenemos la magnitud de la corriente y tenemos la Z. Eso nos va a dar la S que consume ese elemento. Pero como es una resistencia, esa S solamente va a tener parte positiva, parte real, perdón. O sea, la P. Se lo dice quedar mal. Yo le pregunté a Diego y digo, no. Sí, el sábado, como a las 7 de la noche, me escribió el tutor una pregunta larguísima, así como, pues acabamos de pelear en la tutoría. Y me dio dos opciones de respuesta. Pues una era cierta. Pero sí, estuvieron ahí dándole vueltas a una cosa. Pero bueno, bien, a mí me parece bacano porque significa que la gente está yendo a tutoría, está preguntando. Si ustedes tienen horas de consulta y lo que sea, escríbanme. Yo estoy atendiendo, he atendido gente hasta las 10 de la noche, pero no importa, o sea, ya si ustedes aprovechen de preguntarme de la duda. Todo esto. Pero eso tiene un ángulo. Tienes que hacer. Ahora, saquen el conjugado a eso. Y note todo el número con magnitud y con ángulo. Usted solamente.
Profe, Bueno, un momento. Pues yo lo voy a escribir en función de raíz de 3. Entonces, hacer algunos. Me revisen si lo dice 208 de la raíz de 3 tiene número de papel. Creo que es. Señor. Aquí, señor virtual. profe, en el caso que uno tome un ángulo de referencia distinto, ¿cambia la eficiencia? No, buena pregunta porque me da la excusa para explicarlo. Mientras lo van terminando, todos lleguen a ese 94.5, voy a hacer el ejercicio poniendo la referencia al otro lado. Lo voy a hacer completico y vamos a ver cuánto nos da. Voy a borrar todo y lo voy a hacer paso a paso. Mientras allá... Entonces, resulta que, bueno, ya tenemos los mismos valores. No voy a poner la referencia acá. Sí, no voy a poner la referencia ahí. Entonces, supongamos que alguien, por algún motivo, dijo, bueno, yo tengo este problema, sé que esto consume, este señor de acá consume una S igual a 16 sobre 3 más 12 tercios J kilovoltampers reactivos. Entonces, ese señor dijo, bueno, yo, porque, no sé, se me ocurrió, voy a poner la referencia acá en esta corriente. ¿Por qué? Porque quise ponerla ahí. Vamos a resolver el problema así rápidamente. Entonces, me paro en este elemento. Yo sé que S es igual a B por I conjugado. ¿Vale? La S en ese elemento sería 16 sobre 3 más 12J sobre 3 todo por 1000. Es igual a... Entonces, la tensión aquí sería 208 sobre raíz de 3 a un ángulo que no conozco. Voy a dejarlo así por ahora. Y la corriente, todavía no sé la magnitud. Vamos a y ¿listo? A un ángulo cero. Alguien lo hizo así. Pues claramente es un camino más complicado, se va viendo más complicado, pero bueno, alguien lo hizo así. Veámoslo aquí, pongámosle un alfa, un alfa. ¿Listo? Entonces, si uno lo hace por este camino, yo podría encontrar esta magnitud de la corriente. ¿Por qué? Porque yo puedo igualar ambos lados de la ecuación en magnitudes. Entonces, en magnitud, esta corriente que está acá, en magnitud, sería igual a esta magnitud sobre esta magnitud. Por favor, denme esta magnitud, solo la magnitud de acá. A mí me da 6.666,66. 6.666. Se la creo. ¿Sabe por qué se la creo? Porque es 20.000 sobre 3. Sí, ¿Y por qué es 20.000 por 3? Porque la S trifásica era 20.000. O sea que es correcto. 20.000 sobre 3. Listo. Y si yo hago esta operación, aquí esto me va a dar 55 punto lo que da la corriente. 55, 51. ¿Vale? Entonces, esta persona encontró la magnitud, por lo tanto, esta magnitud es la magnitud de esta corriente. Y fíjense que ahora tengo la corriente acá, puedo usar I al cuadrado por Z, voy a encontrar la P y me va a dar lo mismo. Y puse la referencia en otro lado y me da la misma eficiencia. ¿Por qué? Porque no importa usted dónde ponga la referencia, usted la puede poner en cualquier señal, no la puede poner en impedancia, señales, o sea, en corrientes y tensiones. Una sola vez en su problema, si el problema no se la puso previamente, y le tiene que dar lo mismo. Lo que pasa es que sí es cierto que si usted la pone en algunos lugares, puede hacer el problema más fácil. A usted se puede ayudar poniendo la referencia en un lugar estratégico. ¿Vale? Listo. Punto B.
Dice, dice el punto E, si se desea compensar la carga de la industria para que el valor de la potencia reactiva, o sea, la Q, sea igual al 50% de la potencia activa. O sea, vamos a bajar la Q para que quede justo al límite y no me cobre. ¿Sí? O sea, bajar, no la vamos a eliminar, vamos a bajarla justico al límite para que no me cobre. ¿Cuánto deben ser los capacitores por fase conectados en Y? Entonces, sabíamos que la Q es 12, la Q trifásica es 12, la P trifásica es 16. O sea que si yo tengo la Q y me estoy pasando el 0, la mitad de P trifásica sería 8 kilowatts y estos son 12, significa que yo lo que tengo que hacer es bajarle 4. ¿Vale? Si le bajo 4 a la Q, eso sería la Q. Si le bajo 4, quedo justo al 50%, que es lo que el problema me dice. O sea que lo que hay que hacer es meterle aquí, conectarle en paralelo a este problema, unos capacitores que metan una Q trifásica de menos 4 kilovoltampers reactivos. Por lo tanto, es meterle un capacitor en cada fase que tenga una Q monofásica de menos 4 sobre 3 kilovoltampers reactivos. ¿Listo? Si mantenemos esta tensión, 208 sobre raíz de 3, si la mantenemos y tenemos la S, por lo tanto, por la Q, por lo tanto la S que consume este capacitor, podemos encontrar esta Z. ¿Vale? Y si encontramos esta Z del capacitor, recordemos que la Z de un capacitor es menos J sobre omega C, ¿sí? Siendo omega 2 pi por la frecuencia. El problema decía, bueno, pues vamos a asumir frecuencia de 60 Hz. Yo no recuerdo si el problema lo dice, pero sería como lo lógico. Sí, sí, lo dice. Ah, sí, ahí lo dice. Entonces asumimos frecuencia de 60 Hz y listo. Calculamos este valor del capacitor. A la respuesta aquí está. Nuevamente. Capacitor en Farads. Nuevamente, ¿cómo se hace? Actualmente se consume una Q trifásica de 12. Queremos bajarle a la mitad de la P. La mitad de la P es 8 kilowatts. O sea que hay que bajarle 4. Para bajarle 4, vamos a meter un banco de capacitores trifásicos que consuma menos 4 kilovoltampers reactivos, trifásico. Eso significa que en cada fase los capacitores van a consumir un tercio de eso, menos 4 tercios kilovoltampers reactivos. Entonces ya tenemos la S, la Q y por lo tanto la S monofásica de cada capacitor. Y tenemos la tensión. Con la tensión y la S encontramos la Z. ¿Cómo podemos con la tensión y la S encontrar la Z? Por ejemplo, con esta fórmula. Si yo tengo tensión y tengo la S, pues encuentro la Z. Encuentro la Z, tengo esa expresión, por lo tanto puedo encontrar el capacitor por fase. Listo. El problema me dice que los capacitores están en Y. O sea que directamente esta Z de acá es ya la Z que me va a permitir encontrar el capacitor. Si estuvieran en delta, hay que ir un paso más, porque yo encontraría la Z que está en Y, luego lo paso a la Z delta, tengo que multiplicarlo por 3 y ahí se encuentra el capacitor. Pero no, están en Y, por lo tanto, esta Z directamente me permite encontrar el capacitor. Háganle. Si hay preguntas, háblenle. ¿Tiene la respuesta ya, profe? Sí, pero suspenso. A mí me da 245 micro. Sí, gracias por arruinar el suspenso.
Profe, a mí me dio 24,5 mili. Es lo mismo a 245 micros, sí. No, 24,5 milis no, da 0,24 milis. 0,24 milis. Ojo, ahí está posibles errorcitos que creo que pueden haber. Recuerden que esto está en kilos. Y se van a equivocar mucho. O sea, cuando usted coge la potencia y con la potencia se opera con la tensión o lo que sea, normalmente las potencias de los sistemas trifásicos están en kilos. Entonces, usted no escribe kilos, no escribe los 3 ceros, sino que pone K. Y cuando lo lleva a la calculadora se equivoca. Eso pasa mucho. Entonces, tengan ahí cuidado con eso. ¿Cuándo se da uno cuenta de ese tortazo? Por ejemplo, cuando las corrientes le den en miliamperes. No, amigo, estamos en un sistema de kilovoltamperes. ¿Cómo puede una corriente en milis? No, no tiene sentido, ¿sí? También mismo si las zetas le dan kilo ohms, es raro. Eso no puede dar tan grande, ¿sí? Kilo ohms. Una pregunta, para hallar la escena de la carga del capacitor, aplico esa fórmula, ¿no? De la magnitud al cuadrado sobre la S, que ya la tengo. Sí, es la más conveniente porque tengo tensión y tengo esto. Y ahí ya tendría la escena del capacitor y aplico esa otra Sí, fórmula. exactamente. Entonces, para decir de la Q, Porque necesitamos saber cuánto consumía el capacitor. O sea, la Q proviene que el problema nos decía, vamos a agregar unos capacitores que se encarguen de bajar la Q total hasta la mitad de la P. Como la Q total era 12, ahí fue que nos dimos cuenta que lo que teníamos que agregar es un banco de capacitores trifásicos que consumiera -4. ¿Vale? Y ese -4 trifásico, pues entonces dijimos el monofásico es -4 tercios, esa es la S. ¿Sí? Ah, sí, profe, ya me dio 0,245. Listo, perfecto. ¿Alguna pregunta sobre el problema? Entonces, la buena noticia es que acabamos de hacer nuestro primer ejercicio del taller. Pero bueno, buena y mala, ¿no? Porque cada quien dirá que entonces el parcial se acerca más, pero el parcial va a llegar un día. Eso no hay manera, no hay vuelta de hoja. ¿Listo? ¿Listo hasta acá? Entonces, ¿claro? Bueno. Entonces, vamos a hacer ahora, vamos a parar un momento, porque, o sea, digamos, parar de hacer los ejercicios del taller pro, porque nos vamos a ver la última parte que nos hace falta, que son sistemas desbalanceados. Y como de lo desbalanceado nosotros no hemos visto casi, pues vamos a irnos al ejercicio desbalanceado que hay en el taller más básico. O sea, vamos a empezar por lo más sencillo de desbalanceado. ¿Vale? Entonces el ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio, aquí anotado, El número, 5. sí, el 5 del taller básico. Entonces vamos abriéndolo mientras. Y pues ese ejercicio lo vamos a usar como excusa para mirar ese tema. Bueno, mientras van terminando, lleguen aquí 0,24 milifarads, todos lleguen a la respuesta. Mientras yo voy borrando.
Listo, entonces ahora vamos a hablar de circuitos desbalanceados. Listo. Los sistemas trifásicos, cuando uno dice que un sistema está balanceado, se tienen que cumplir varias cosas, ¿no? Se tiene que cumplir que la fuente esté balanceada, y que la fuente esté balanceada significa que se cumplen unas condiciones de sus tensiones, ¿vale? Una fuente balanceada, como hemos visto hasta ahora, pues tiene todas las tensiones de línea, tienen que tener la misma magnitud, ¿vale? Y sus ángulos pues tienen que estar a 120, menos 120 y 120 entre sí, dependiendo de la secuencia. Bueno, aquí puse 0, menos 120 y 120, pero no tiene por qué arrancar en 0, ¿no? Lo importante es que haya un desfase entre ellos. Si las tensiones de línea están balanceadas, entonces las tensiones de fase también están balanceadas y se cumple pues una relación entre ellas de raíz de 3, etc. ¿Vale? Dependiendo de la secuencia se suma más 30, menos 30. ¿Listo? Entonces eso es una cosa que se tiene que cumplir. Ahora, un sistema balanceado también tiene sus líneas de transmisión totalmente balanceadas. O sea, básicamente, eso es lo más sencillo, pues es que las tres que estén acá, las tres líneas, tienen que tener la misma Z. Pues eso es que una línea esté balanceada. Y que una carga esté balanceada, pues implica que las tres zetas de ahí tienen que ser también iguales. Quita la casa. Pues cuando un sistema se desbalancea, se incumple cualquiera de esas tres condiciones. Se desbalancea la carga, se desbalancea las líneas o se desbalancea la fuente. ¿Listo? Por lo general, el desbalanceo de las fuentes es como un escenario muy poco común, muy poco usual. ¿Por qué razón? Porque esto corresponde a un sistema de distribución, a un sistema de potencia, al sistema interconectado eléctrico nacional, ¿sí? A todo un sistema que está siendo respaldado por generadores muy grandes que garantizan que no hayan desbalances. Entonces, lo lógico, o sea, digamos, matemáticamente en el circuito, pues sí, la fuente puede estar desbalanceada, pero eso no corresponde como un fenómeno que se encuentre usualmente en los sistemas eléctricos. En cambio, sí es muy posible que las cargas estén desbalanceadas. Las cargas trifásicas realmente pueden ser de dos tipos. Pueden ser sistemas, o sea, cargas que son ya de por sí, por definición, trifásicas. Por ejemplo, un motor trifásico. El motor trifásico tiene los tres bornes para que usted lo conecte. Vamos a hacer aquí el mejor dibujo posible. Aquí está la parte que rota. Entonces, el motor trifásico tiene tres bornes y usted simplemente conecta los tres bornes del motor y listo. Entonces, ese motor ya funciona trifásico, ese motor ya representa una carga trifásica, ese motor está diseñado, pensado para que siempre opere de forma trifásica. Usted no puede separar cada fase, no se puede porque ya es una carga trifásica completa. Ese tipo de cargas, pues no se desbalancean tan fácilmente porque constructivamente ya están diseñadas para que estén balanceadas. Las tres fases corresponden a algo que ya viene en conjunto como un elemento trifásico. Pero también a los sistemas trifásicos nosotros podríamos conectarle cargas monofásicas. Y ahí es donde, por lo general, empiezan a haber los desbalanceos. Cuando yo, por ejemplo, conecto aquí un elemento monofásico, un elemento monofásico y un elemento monofásico, y entre ellos, por algún motivo, ¿cómo se llama? Si el que no vuela se sale del salón. O sea, ahí es cuando usted conecta cargas monofásicas y por algún motivo alguna cambia, alguna no tiene el mismo valor que los otros y viene el desbalanceo. Entonces, los desbalanceos los vamos a analizar nosotros o bien en las líneas o bien en las cargas, pero no los vamos a ver tanto en las fuentes porque no corresponde a un fenómeno como real. ¿Listo? ¿Qué pasa o o de qué manera impacta en un circuito el hecho de que las cargas se desbalanceen? Pues lo primero y lo más claro es que voy a hacer esto para mostrar que estoy desbalanceado. Voy a como a pintar una de las cargas para que imagínense que eso significa que hay un valor diferente. Entonces, el primer impacto y el más claro que ocurre en un sistema trifásico cuando se desbalancea, pues es que las
las corrientes dejan de ser balanceadas. ¿Sí? O sea, antes tenía fuente balanceada, carga balanceada, todo estaba balanceado. Pero cuando se desbalancea la carga, entonces las corrientes se desbalancean. Y que las corrientes se desbalanceen, pues significa que ya no tienen entre sí, no comparten la misma magnitud y que sus ángulos están a 0, a 120, a menos 120. ¿Listo? Pero hay que tener muy claro que esto sigue siendo un circuito eléctrico y que tiene que cumplir las reglas de los circuitos eléctricos. Estoy mostrando esto desde una cosa. Yo pinté un motor trifásico en el tablero y ustedes no lo vieron. Yo acá. Bueno. Para esto sí lo borro rápido. Sí, ese sí, lo único que borré rápido. Bueno, pasa nada. En todo caso, lo que les decía es, si se llega a desbalancear las corrientes, pues ya no van a estar a 120 en la misma magnitud y todo, pero dependiendo de la topología y la configuración del circuito, pues esas corrientes tienen que seguir cumpliendo ciertas cosas. Por ejemplo, en este ejemplo, que tenemos un circuito trifásico, trifilar, o sea, que no tiene neutro, las corrientes se van a desbalancear, pero tienen que seguir cumpliendo las leyes de Kirchhoff. O sea, a mí me dice la sumatoria de corrientes en este nodo que IA más IB más IC tiene que ser igual a 0. O sea, eso no se puede dejar de cumplir, porque hay infinitas maneras de que tres corrientes suman 0 y no estén balanceadas. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Ahora, si el circuito sí tiene neutro, o sea que es un trifásico tetrafilar, es un trifásico tetrafilar, si tengo neutro acá, ahí las corrientes no van a estar balanceadas, pero sí podrían sumar 0 entre sí, porque sí habría corriente fluyendo por el medio. Eso es muy importante, es muy sencillo, pero es muy importante, porque yo diría que ese es, o sea, distinguir cuándo hay corriente por el neutro, cuándo no, porque no hay neutro, o porque sí hay neutro, etcétera, es muy importante para que ustedes, a mi modo de ver, lo más importante es cuando ustedes van a usar la conexión ARON, que yo les ponía en la clase pasada las condiciones que tienen que cumplir para que la conexión ARON se pueda usar, ¿cierto? Decíamos, la conexión ARON de la sumatoria de P para conseguir la P tiene como condición que las tres corrientes sumen 0. Entonces miren cómo yo puedo tener un desbalanceo en el circuito e igual se sigue cumpliendo que las tres corrientes suman 0. ¿Por qué? Porque si no hay neutro, el nodo obliga a que así sea. ¿Vale? Vamos a hacer este primer ejercicio y lo vamos a resolver y ahí vamos a ir aclarando algunas dudas. Entonces, ahora sí, parto pantalla. Es el 5. Entonces dice, considere un circuito trifásico tetrafilar. No voy a compartir pantalla para poder ir pintando el problema. Entonces, una pregunta. Sí, señor. Cuando hablamos de tetrafilar, ¿esto se refiere a los hilos como sistema trifásico de 4 hilos? Sí, tetra, 4, filo, hilos. Tetrafilar, 4 hilos. ¿Cómo pueden haber 4 hilos? Porque hice las 3 fases y el neutro. Vamos a pintarlo otra vez. Entonces dice, punto 5. Considere un circuito trifásico, tetrafilar, compuesto por una fuente conectada en estrella que opera en secuencia negativa. Voy a irlo pintando poco a poco. Entonces, tengo tetrafilar, tengo las 4 fases, perdón, las 3 fases y el neutro. Dice, tengo una fuente conectada en estrella, estrella es Y, pero es que igual, si es tetrafilar y tengo neutro, pues solamente puede estar en Y, no puede estar en delta. ¿Vale? Entonces está en Y
Listo, luego dice, tenemos una línea de transmisión trifásica que se puede modelar con una impedancia por fase de 4 más 2J. Como digamos que no me dicen más información, pues significa que las tres líneas tienen 4 más 2J. Y una carga desbalanceada conectada en Y, obviamente no puede estar de otra forma si tenemos neutros, que en sus fases A y B tiene impedancias de 6 más 6J. Aquí tenemos en la fase A 6 más 6J. También. Y dice que en su fase C tiene una impedancia de 12 más 12J. Ahí está el desbalanceo. Ahora dice, si la tensión de la fase A de la fuente es de 120 a 25 grados, tensión de la fase A, ¿dónde está la tensión de la fase A de la fuente? Está pues acá en esta fuente que está acá, porque esa sería una tensión de fase, de la fase A. Aquí me están dando este valor, que es 120 a 25. Calcule el valor de la corriente que pasa por el neutro del sistema. Está el problema, lo que me está pidiendo es calcular esta corriente y viene por acá. ¿Qué va a existir? Que tiene que ser un número, porque el sistema está desbalanceado. Listo. Entonces vamos a resolver ese ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este problema, nosotros ya tenemos claro desde el principio que hay corriente por el neutro. No sabemos cuánto es la corriente por el neutro, pero hay corriente por el neutro. Sin embargo, es un ejercicio en el que no hay nada puesto en el neutro. No hay una impedancia en el neutro. Podría haberlo en otro tipo, o sea, si quieren al final le agregamos eso, pero por ahora no lo hay, ¿vale? Entonces, que no haya nada por el neutro es una ventaja, porque aunque el circuito esté desbalanceado, nosotros podemos seguir haciendo el equivalente monofásico. ¿Y por qué podemos seguir haciendo el equivalente monofásico? Porque la tensión en este punto y la tensión en este punto son la misma. ¿Y por qué? Aunque el circuito esté desbalanceado, no hay nada, y por lo aquí, o sea que este y este siguen siendo el mismo nodo. Eso significa que yo podría sacar tres pequeños equivalentes monofásicos, calcular las tres corrientes y sumarlas para encontrar la corriente por el neutro. Me explico. Por ejemplo, equivalente monofásico de la fase A. ¿Cómo me quedaría? Pues si yo me vengo por la fase A que está acá, hago esto. Y como este punto y este punto son el mismo nodo, porque no hay nada en la mitad, pues yo vengo por acá y me devuelvo. ¿Vale? Entonces, en la fase A, yo tendría la fuente B sub A, tendría la línea, que es 4 más 2J, y tendría la carga, que es 6 más 6J. ¿Sí? Ahí yo hago la malla y puedo encontrar sin ningún problema I sub A. ¿Vale? Ese mismo procedimiento lo puedo hacer por cada una de las fases. Y si hago la fase B, digamos que aquí ya habría encontrado I sub A. Si hago la fase D, haciendo esto, este equivalente monofásico por acá,
podría hallar I sub B, y si hago la fase C, podría hallar I sub C. Y la clave, pues, está en que este nodo me está diciendo a mí que I sub A más I sub B más I sub C es igual a la corriente del neutro. Entonces, hallamos cada una de las corrientes por fase, las sumamos y encontramos la corriente que hay por ahí. Y resolvemos el problema. Vamos a resolverlo y luego miramos qué pasa si el neutro llega a tener algo conectado, que es diferente. Listo. Entonces, un par de minutitos para resolverlo. Ojo, 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 ojo aquí. Por tanto, la tensión, esta vez su A me la dio el problema. 120 a 25. Para la fase B, ¿cómo me queda el equivalente monofásico? Pues el equivalente monofásico, si yo me vengo aquí por la fase B, va a tener en la parte de acá B sub B. ¿Claro? Y va a tener acá 4 más 2J, y va a tener en la carga 6 más 6J. Pero esta B sub B, pues, esta era B sub, esta B sub B es diferente. ¿Cuánto da B sub B? Entonces, para saber B sub B, pues yo tengo que despasar B sub A. El problema me decía, no me acuerdo si era secuencia positiva o negativa. Negativa. Listo. Si es secuencia negativa, significa entonces que B sub B va a ser igual a 120. ¿A cuánto? ¿Le resto o le sumo 120? Bueno, le sumo, en secuencia negativa le sumo. O sea que sería a 145. Lo mismo para B sub C, pues hago la respectiva conversión y así va. Entonces, encuentren IA y B y C, lo suman y me dicen la corriente por él. ¿Qué preguntas? Me avisa. Profe, Señor. o sea, aunque tengamos una carga que desbalancea la carga del sistema, la fuente siempre va a ser balanceada. Sí, como les decía, la carga puede ser desbalanceada y la fuente puede seguir siendo balanceada. O sea, como en este caso, desbalanceo aquí y aquí está balanceado. ¿Por qué puede pasar eso? Porque esto representa el sistema eléctrico. O sea, digamos que si usted en su conjunto residencial conecta la conexión de su conjunto es desbalanceada, usted no va a desbalancear a todo el sistema de potencia de la ciudad. De aquí para allá está el sistema de potencia de la ciudad. Usted no lo afecta. ¿Sí? Entonces, la carga puede estar, la fuente puede estar balanceada, ¿sí? Y la carga desbalanceada. Eso hace que las corrientes se desbalanceen, pero que usted desbalancee la carga no tiene por qué hacer que la fuente se desbalancee. ¿Me entienden? Entonces, las tensiones entre sí están balanceadas. Las corrientes que salen de esa fuente no lo están. ¿Por qué? Por culpa de la carga. ¿Vale? Profe, y una pregunta, ¿eso el motor eléctrico siempre lo muestra balanceado? ¿O pues ya cuando agota desbalanceo es porque hay un error en la bobina, así es? No, un motor eléctrico, por lo general, está balanceado en tensión, que es lo que el motor pone. O sea, el motor impone una tensión. Si usted a esas tensiones balanceadas le pone una carga balanceada, entonces las corrientes también van a estar balanceadas. Si usted a ese motor eléctrico que impone una tensión balanceada le pone una carga desbalanceada, pues la corriente va a estar desbalanceada. Pero el motor en su tensión no se ve afectado por la carga. Lo que hace es que al poner la carga desbalanceada, pues se desbalancean las corrientes. Vale, profe. ¿No? Sería 25 menos 125. No, 95.
El dibujito ahí mientras ustedes. ¿Ya hay resultados por ahí? ¿Cuánto le dio la corriente del neutro? 3.64 a 50 integrado. 3.74 A 50. Listo. ¿Cuánto dio por casualidad la corriente IA? 9.37. Listo. Solamente para que nos demos ahí más o menos cuenta, las corrientes dan 9, pues la IA dio 9, la IB también tuvo que haber dado 9, también a otro ángulo. Esta sí tuvo que haber dado un valor diferente, pero como esta impedancia era más grande, es de esperar que la corriente sea más chiquita. Y la corriente neutro da 3, entonces, fíjense cómo solamente con una que desbalancea aquí, ya tenemos una corriente más o menos del 30% de la magnitud de las fases, que eso no es deseado. O sea, balanceando, eliminamos la corriente por el neutro. Empiezan a haber desbalanceos, pues empieza a haber corriente por acá. Tiene que ver de que la carga balanceada sea el doble de las dos que son. Del 30% no. Así como tan fácil de encontrar, no. Tan conveniente. Listo. ¿Alguna pregunta por allá arriba? En el cielo. ¿O todo claro? Sí, todo. Listo. Vamos a hacer ahora entonces
Eso no está en el problema, pero vamos a hacerlo porque me parece una pregunta interesante y es, ¿qué pasaría si el neutro tuviese acá? Es otro problema, ¿vale? ¿Qué pasa si el neutro tiene aquí algo? Vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a ponerle también 4 más 2J. ¿Listo? Ponerle ahí algo. Entonces, eso no estaba en el problema, pero se lo vamos a agregar a ver qué pasa. Entonces, lo que pasa ahí, cuando el neutro tiene algo, es que este punto y este punto ya no son el mismo. Porque hay una caída de tensión acá, porque este elemento de aquí tiene una impedancia y tiene una corriente pasando por ahí. Aquí hay una tensión. ¿Listo? ¿Qué? No, tierra es otra cosa bien diferente, ¿no? Luego hablamos de eso. Entonces, eso es un problema. Porque este punto y este punto ya no tienen la misma tensión. Entonces, yo ya no puedo hacer el equivalente monofásico así nomás. Este punto y este punto de acá, yo hacía la malla aquí completa porque decía este es igual a este. Pero cuando ya tengo algo puesto ahí, no puedo hacerlo. ¿Vale? Fíjense que si el circuito estuviera balanceado, no importa que aquí haya una impedancia, porque si está balanceado, la corriente por el neutro es cero, y entonces es como si tener una impedancia por la que pasa una corriente cero. Si la corriente que pasa es cero, pues aquí no hay tensión, y por lo tanto es como si no hubiera nada ahí. Entonces, pero el problema está desbalanceado, por lo tanto aquí hay corriente en él. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo ya no puedo hacer el equivalente monofásico, y la gracia de los equivalentes monofásicos es que me permiten muy rápidamente, en una sola mallita, encontrar las corrientes de las fases, las corrientes de las líneas. O sea, yo aquí hacía una malla, tenía ahí A, hacía una malla, tenía ahí B, hacía una malla, tenía ahí C. Eso es lo bueno. Pues ya no puedo usar el equivalente monofásico de la misma manera. ¿Cómo puedo resolver el problema ahora? Si ya no puedo usar el equivalente monofásico. Pues se me vuelve un problema de circuitos. Cualquier problema de circuitos. Que esto ustedes lo pueden resolver. Es un problema en el que tengo 4 corrientes y tengo unas fuentes y tengo unos elementos. ¿Vale? Por no borrar estos mamarrachos que tengo acá pintados en el tablero, los voy a usar. Pero, ¿qué pasa? Que este equivalente monofásico en el que antes yo tenía este punto y este punto iguales, y por lo tanto yo podría hacer así y volver. Ahora, cuando yo llegue acá, vengo por aquí y tengo aquí puesto este elemento. Pero es un elemento no es por el que pasa IA, sino por el que pasa I del neutro. Entonces, yo los podría usar, pero esto ya no es un equivalente monofásico porque no me da como la ventaja de poder usar. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Pues ese es un problema de varias mallas, 4 incógnitas. ¿Cuáles incógnitas tengo en el problema? Tengo IA, IB, IC e IN. ¿Listo? Entonces, necesito encontrar 4 ecuaciones para resolver las 4 incógnitas y tener un sistema de 4x4 y resolverlo. ¿Cuáles ecuaciones se me ocurren a mí que podríamos usar? Por ejemplo, se me ocurre que si necesito 4 ecuaciones en este problema, haría esta malla, 1, 2, 3 y la de allá. O sea que las 4 ecuaciones serían las siguientes. Vamos a escribirlas, no las vamos a resolver. Las pueden dejar planteadas. Entonces, la primera ecuación sería esta malla. Primera ecuación, ¿cómo quedaría? Quedaría BA, que es, bueno, bajar la BA, es igual a, arranco por acá. Entonces tendría 4 más 2J, 4 más 2J más 6J por IA. Y me devuelvo por acá. Ojo, que yo estoy definiendo las corrientes de la siguiente manera. IA es la que viene por aquí arriba, y B es la que viene por acá, e IC es la que viene por acá. O sea que cuando yo me devuelva en la malla, estos dos elementos, que son 4 más 2J más 6J, ellos están sometidos a menos IB. ¿Sí? Digamos que, o sea, yo estoy usando IA, IB, IC e IN porque ya las tenía ahí definidas. Entonces, si uso esas, la malla me quedaría así, o sea, por aquí va IA y por aquí se vuelve IB. Otra manera, bueno, y ahí continúo el problema, vengo por aquí, tendría más BB, y esa sería la primera malla, ¿vale? Y así sigo con las otras. Otra manera de hacerlo sería
borrar esos nombres de esas corrientes y ponerle nombres como ustedes hacían en circuitos 1. Era ponerle corrientes a la malla completa. De forma tal que cuando ustedes se devuelvan por acá, va a haber una resta de corrientes. ¿Listo? Más como circuitos 1. Entonces, esta malla está quedando de esta manera porque yo tengo definido IA como esa corriente que va hacia allá y B como esa corriente que se queda para allá y como viene, que viene por acá. ¿Vale? Entonces la estoy respetando. Las tres mallas serían esta y en la que digo que IA más IB más IC es la corriente por el medio. La segunda malla me quedaría, vengo por allá, BB igual a 4 más 2J más 6J por IB menos, aquí me regreso, sería 4 más 2J, ahí está el 12S, más 12 más 12J por IC menos, más S. Y la última sería S es igual a 4 más 2J más 12 más 12J por IC. Y según la nomenclatura que está en este momento en el tablero, si hago así, tendría más 4 más 2J por I neutro. Y me devuelvo así. Esas son las tres mallas. Las tres mallas. Y la cuarta ecuación, pues sería IA más IB más IC. Igual a I el neutro. ¿Listo? Claro, hasta acá. ¿Por qué estoy haciéndolo así? Porque tengo definidas esas corrientes. De pronto no son las corrientes más convenientes desde el punto de vista de circuitos 1. Ya vamos a ver cómo se verían las corrientes desde el punto de vista de circuitos 1. Pero estas así, están definidas así. Y yo tenía, ¿cuáles son mis incógnitas acá? IA, IB, IC e I el neutro. 4 incógnitas. 4 ecuaciones. El problema tiene solución. ¿Alguna pregunta sobre esta manera de solucionar el problema? ¿Cuál es la otra forma que les digo? Tipo circuitos 1, que al final es lo mismo, simplemente es cambiarle los nombres. Pero la otra forma que yo les digo es, si ustedes le ponen este problema en circuitos 1 y no les dicen que es ustedes en circuitos 1 no sabían que eran sistemas trifásicos, ni nada. Pero este problema se los podían poner y ustedes deberían estar en capacidad de resolverlo. Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes en circuitos 1? Ustedes no hubieran puesto estos nombres, sino que ustedes a esta malla de acá, seguramente, por ejemplo, le han puesto esta corriente I1, a esta corriente I2, a esta corriente I3. Desde ese punto de vista de circuitos 1, ustedes tendrían 3 corrientes, y por lo tanto solamente 3 mallas. Entonces, desde el punto de vista de circuitos 1, por ejemplo, ustedes hubiesen hecho la primera malla, sería BA es igual a. Entonces, esta corriente, por todo lo que ella toca, que sería 4 más 2J más 6 más 6J más 6 más 6J más 4 más 2J por la que yo estoy llamando I sub 1, ¿cierto? Menos las que van en sentido contrario, o sea que ustedes hubieran dicho menos, aquí lo único que se estrella con esta es esta de I2, esta quedaría menos 4 más 2J más 6J por I2 y más B sub B. Esa sería la primera malla. ¿Listo? Y así harían 3 mallas nada más, porque solamente hay 3 incógnitas. I1, I2, I2.
3. En este planteamiento les pregunto, por ejemplo, en este planteamiento, ¿y el neutro a qué va a ser igual? Una vez ustedes se encuentren, resuelvan este sistema de 3 por 3. ¿Y el neutro a qué va a ser igual según esta nomenclatura que estoy poniendo acá? Y 3. Porque, mire, se le redibujo el circuito para transformarlo, este circuito, piénsenlo así. Es un circuito así. Es un circuito así. ¿Vale? Es el mismo, lo estoy redibujando. Donde aquí hay una fuente, aquí hay una fuente, aquí hay una fuente. Entonces, cuando en esta nomenclatura de circuitos 1 yo digo esto es I sub 3, pues es toda la corriente que va por fuera de la malla. Y resulta que por fuera de la mallita, la que viene por aquí es la corriente del neutro. Entonces, son dos maneras de resolverlo. Correctas ambas. De pronto un poquito más fácil la primera, pero al final usted resuelve un sistema de 3 por 3, tiene como resolver uno de 4 por 4. Digamos que este es diferente por los nombres que le pusimos a las corrientes, por la forma como lo estamos analizando. Este segundo que lo resuelvo es como más circuitos 1, entonces le doy el nombre es a la corriente de la malla y no a la que va específicamente así, a la que va específicamente así, a la que va específicamente así y a la que va específicamente así. Pero al final es lo mismo, es la misma matemática, es el mismo sistema. Entonces esta sería la primera malla de este planteamiento, pues las otras dos se las quedo viendo, pero yo sé que ustedes ya lo saben hacer porque es un problema de circuitos 1. Ya. Claro, mamoncísimo, porque otra vez malla sí, o sea, en cambio el equivalente monofásico nos soluciona la vida. Pero, ¿qué hizo que el equivalente monofásico dejara de funcionar ese circuito balanceado? Cuando apareció este señor. Cuando él no está, sí podemos seguir usando el equivalente monofásico y lo hicimos en 5 minuticos. Esto ya no se hace en 5 minutos, esto se demora un poco más, pero bueno, tiene solución. ¿Alguna pregunta? Que las cargas estuvieran en triángulo. Bueno, pregunta aquí en el salón un compañero, ¿qué pasa si las cargas estuvieran en triángulo? Pues sería otro problema. Digamos, si las cargas están en triángulo, significa que ya no estamos en tetrafilar, que es estar en trifilar. Yo lo que recomendaría sería hacer la conversión de triángulo a Y. Me parece que es más fácil, da menos mallas, ¿sí? Sí, ahora, claro, ya no sería dividido en 3. Si la carga está desbalanceada, es una carga en delta, hay que usar la expresión que nos permite convertir carga de delta Y, que yo creo que ya se las di. ¿Sí? Sí, se las di. Al principio, antes del palo. Sí, profe. Que era como... Era una cosa así como... Se tiene acá el triángulo. Entonces, la que queda aquí en el Y va a ser como la multiplicación de estas sobre la suma, ¿sí? Y etcétera, ¿sí? Entonces, esto yo lo puedo convertir a una Y. Y en Y es un poquito más fácil analizarlo que el triángulo. Entonces, me parece que es estratégico pasarlo de delta a Y antes de empezar a resolver. ¿Vale? Claro, de esa fórmula la que estoy hablando en este momento, que ya se la di, o sea que tiene que ir a mirar los apuntes, es que salía lo de dividir por 3. Salía lo de dividir por 3 porque como está balanceado, pues era breve, se cancelaba todo, pero si está desbalanceado, pues obviamente no se puede dividir por 3. ¿Listo? Bueno, primer problema desbalanceado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O todo claro? Amigos de la internet. Profe, y así en teoría serían prácticamente todos los ejercicios, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer más ejercicios desbalanceados para analizar potencia en desbalanceo. Que también hay que mirarlo con cuidado. A mi modo de ver, esto que acabamos de hacer aquí, este planteamiento que acabamos de hacer acá, puede ser el problema más difícil en desbalanceo que haya, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque esto nos obliga a solucionar un sistema de 4x4 con números complejos, que el Acacio no resuelve. ¿Cómo resuelve usted el sistema de 4x4? En MATLAB, en GeoGebra, ¿sí? Hay que escribirlo. Claro, aquí esto no está listo para resolver. Voy a borrar acá. Esto todavía no está listo para resolver.
sea, las ecuaciones están ahí, pero toca acomodarlas para poder meterlas al programita, ¿no? Porque hay que acomodarlas. ¿Cómo las acomodamos? Las acomodamos diciendo, bueno, incógnitas. Entonces, mis incógnitas son IA, IB, IC e I del neutro. Esas son mis incógnitas. ¿Vale? Esto tiene que quedar aquí multiplicando a los coeficientes igual a variables independientes. Pues toca empezar a acomodarlo, ¿no? Digamos, yo como soy perezoso voy a coger esta última, que es la más fácil. Entonces esta, yo pasaría la I del neutro acá, queda IA más IB más IC menos I neutro igual a 0. Entonces esa ecuación, que es la más fácil, me quedaría 1, 1, 1, menos 1 y 0. Faltan 3, ¿no? Muy conveniente, cogí la más fácil. Pero bueno, entonces, esta de acá sería todo esto, el primer coeficiente, segundo coeficiente, no hay IC, coeficiente 0, no hay I neutro, coeficiente 0, y el término independiente sería, paso este para allá, queda BA menos BB, que son los números que conozco, y va acá. Y eso es lo que hay que meter en el plan. Pero para mí, esto es como lo más complicado que pueda haber en desbalance. Y es curioso porque ese, pues bueno, no sé, me parece más complicado porque es el que tiene un procedimiento más largo y curiosamente es el que al final se resuelve por circuitos 1. Simplemente ese es el 3 mallas. Profe, Pues, señor. ¿y nosotros podríamos usar MATLAB en el parcial o cómo le haríamos? Claro, porque el parcial, yo no estoy en la casa de ustedes mirándolos. No, pero o sea, sí podríamos usar MATLAB. Sí, claro. Normalmente está... Es más, no solo, sí, o sea, ojalá lo use. Por favor, úselo. No, eso no es, no, ustedes, a mí me parece que hay que aprender MATLAB. Está bien, está bien. Profe, Parece terminar. ahí el Milman no lo reduciría a esa matriz para no ¿Cómo? hacerla. El Milman ¿Cómo? no le reduciría a hacer esa matriz. El teorema. Teorema de Milman. Yo podría hallar el voltaje de neutro a neutro, luego la corriente y con eso hallo todo, en vez de hacer Sí. esa matriz. Sí, yo es que a mí no, o sea, yo no suelo explicar ese teorema porque me parece ¿cómo diría? Es como un caso de una forma, o sea, un tipo de solución. Me quedo acá porque esa es la solución general. Pero sí, si usted aplica el teorema, podría mirarlo por ese lado. Si alguien está curioso, entonces revises ese tema en el libro. Yo no lo suelo explicar porque aquí ya está resuelto el ejercicio. ¿Vale? Pero sí, por ese lado también. Listo. ¿Alguna pregunta final? Entonces, la próxima clase vamos a continuar con desbalanceados. Es que no lo tengo acá. Desbalanceados, vamos a hacer, ahí, digamos, una vez te lo menciono, lo vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a ir al medio, a hacer el punto 2 del taller medio. Y yo creo que haríamos de pronto, si hay uno desbalanceado del taller pro, y prácticamente ya habríamos acabado. El jueves les confirmo el sábado del taller, pero tiene que haber como mínimo un taller más antes del parcial. Fecha tentativa de parcial, pero no me les comprometo porque depende de cómo avancen los otros profes. Fecha tentativa de parcial, lunes 23. Faltan todavía 15 días. Pero si los otros profes y los mismos estudiantes ven que vamos un poquito colgados, pues se movería para el 30, para el siguiente lunes. Los parciales se van a hacer los lunes a mediodía. ¿Hay algún problema? ¿Alguien tiene un problema que se hagan los lunes a mediodía? Son virtuales, pero... Es el horario del lab. Profe, tenemos Bueno, laboratorio. podemos hablar con el profesor para eso. No, no hay Ok. problema. Eso tiene solución. Pero eso, o sea, en 15 días o en 3 semanas. Igual habrán talleres. ¿Cierto? Ahora, terminaremos el tema. Si se mueve hasta el 30, terminaremos el tema y continuaremos con el tema 2. Porque hay que... Pero pues serán las clases iniciales. Listo. Entonces, terminamos por hoy. Nos vemos entonces el jueves. Está acá no venir. Lo que pasa es que voy a salir a mediodía directo a la clínica porque voy a quedar muy cansado. Pero bueno, yo les aviso, a lo mejor venimos una horita, no sé, ahí miramos. Yo les aviso. Hasta luego, profe. Bueno, chao. Gracias, profe.
Feliz día para todos.